Hasta 11:30 vamos a pasar porque tienen que ir a la cancha, dijeron, ya, pero empezaremos. Estábamos equipo, ¿no, licenciado, en el cuadro. Sí. Hasta las 10:30, licenciado. Pero no, el equipo no, sacas todo el curso, juega. El equipo, licenciado. Claro, el Y equipo. todo el curso tiene que estar apoyando. Pero van a ir a hacer bazar, no creo. No hay dice solo el equipo. El equipo Sí. nomás. Sí, licenciado. Yeah. Les van a dar las buenas vibras para que ganen. Gracias, Lice. Gracias, Lice. Bueno, a ver, entonces, dígame, ¿dónde nos hemos quedado? ¿O nos falta empezar esto? Estábamos en el recuadro donde explicaba de los estímulos externos, la mercadotecnia, el entorno, la caja negra. ¿Esto? Era un recuadro, ese recuadro, licenciado. ¿Esto hemos explicado o falta? Eso estábamos explicando. Estaba explicando, Lice. Ya. Bueno, modelo general de comportamiento del consumidor. A ver. Modelo, dijimos en varias oportunidades que es una forma de representar la realidad, cómo funciona algo en la realidad. En este caso, el comportamiento del consumidor también pues, se puede representar mediante este modelo. ¿Ya? Inicialmente tenemos los estímulos externos y como tal está representado por las variables de la mercadotecnia, las 4 P's y el entorno. A ver, el producto no puede, digamos, estimular al consumidor para que compre un determinado producto. Puede ser, digamos, como consecuencia de su grado de innovación. Ejemplo, ustedes saben que de a poco se está produciendo, quiero decir, vehículos que ya no tienen el sistema clásico, ¿no?, de combustión. Ya no es la gasolina, ya no es el diésel, tampoco es el gas natural vehicular, sino es en base a la energía. Es decir, ¿no? Va a ser muy similar a un celular. Usted sabe, un celular tiene su batería y obviamente la batería por su uso se descarga, entonces hay que hacerlo recargar. ¿Ya? Entonces algo así van a ser ahora los vehículos. Entonces eso puede ocasionar, ¿no es cierto?, que el consumidor empiece a adquirir productos considerando, digamos, su grado de innovación. Pero también puede ser por el precio, ¿no? El precio también puede influir en la mente del consumidor para que decida la compra. O las actividades promocionales. Por ejemplo, a ver, muchas empresas, por citar algo de Manaco, ¿no? Dicen, llévese dos pares al precio de uno. ¿Ya? O el canal de distribución, ¿no? Que se tenga, digamos, diferentes puntos de distribución, de venta del producto, también se puede incluir. ¿Ya? Y aquí está el entorno. Estos son los factores incontrolables, pero también puede tener algún tipo de incidencia. Puede tener, ¿no? Esto hemos abordado en el tema 2 cuando hemos desarrollado el sistema de funcionamiento de la mercadotecnia. Si bien se dice que son incontrolables, pero pueden tener alguna, digamos, influir en algún momento en cuanto se refiere en la decisión de compra. ¿Ya? Entonces, estos estímulos externos, reitero, que están representados por las 4 P's de la mercadotecnia, además de los factores incontrolables, ingresan a la caja negra del consumidor. Dicho de otra forma, la caja negra se refiere a la mente. La mente del consumidor se dice que es una caja oscura. Entonces, estos factores externos, estos estímulos externos ingresan, pero también el consumidor tiene características propias, individuales, desde lo que son la cultura o los factores culturales, sociales, personales y psicológicos. ¿Ya? Entonces, considerando los estímulos externos, además las características que tiene el consumidor, pues el consumidor adopta un proceso de decisión de compra. Y ello pasa por estas 4 o 5 instancias. La necesidad o deseo de compra, la búsqueda de información, la evaluación de alternativas, la decisión de compra y las actividades posteriores a la compra. ¿Ya? Ahora, en esta etapa de decisión de compra, ¿no?,
A su vez, el consumidor adopta una serie de decisiones complementarias. El producto que va a adquirir, la marca del oferente, qué cantidad va a comprar, el momento de la adquisición y otros que se considera pertinente. Entonces, miren, así funciona así funciona el comportamiento de compra del consumidor. He mencionado en varias oportunidades que estas 4 P's vamos a desarrollar temas por separado. Pero sí, esto ya hemos abordado, como dije, en el tema 2. Ya conocen, no valdría la pena volver a reiterar. Lo que sí vamos a abordar entonces en este tema va a ser las características del consumidor, además del proceso de decisión de compra. ¿De acuerdo? Entonces, continuamos avanzando. Pasamos ahora al numeral 2, que se refiere a los factores que influyen en el comportamiento de compra del consumidor. Voy a hacer un paneo. Quienes no tengan la cámara activada van a quedar fuera. Por ejemplo, de compra del consumidor. Las decisiones de compra del consumidor están muy influenciadas por fuerzas culturales, sociales, personales y psicológicas. Lo que dijimos o lo que hemos observado en esta figura. Nos estamos refiriendo a esto. Es evidente que en su generalidad son consideradas como incontrolables por el ejecutivo de mercadotecnia. Es verdad. No se puede tener un control absoluto, pero no por ello deja de tener su importancia, ¿ya? Sin embargo, debe tomarse en cuenta en el propósito de desarrollar un plan de mercadeo. Eso es verdad, ¿no? Entonces, en esta figura observamos... ¿Qué pasa? Los factores que influyen en la conducta de compra. Que ya hemos mencionado, son básicamente 4 factores: culturales, sociales, personales y de carácter psicológico. Pero a su vez, dentro de los factores culturales, también se tiene que tomar en cuenta, tiene que ser objeto de análisis, quiero decir, la cultura, la subcultura y la clase social. Con referencia a los factores sociales, también tendrá que abordarse lo que son grupos de referencia, la familia, además del estatus social. Respecto a los factores personales, también está de por medio su valoración, la edad y etapa del ciclo de vida del consumidor, la ocupación que tiene, las circunstancias, el estilo de vida. Y desde la perspectiva psicológica se tendrá que abordar, por ejemplo, la motivación, el aprendizaje, la personalidad y por último está la actitud. Entonces todo esto, ¿ya?, influye en el consumidor, en su conducta de compra. Ahora, cada uno de estos factores vamos a ir abordando, ¿ya? Entonces vamos a empezar con lo que son los factores culturales. A ver, Universitario Cárdenas. Esto hemos abordado, decía, en el tema 2, ¿no?, en detalle. ¿Qué se entiende por cultura? Licenciado, por cultura se entiende porque ya tiene, digamos, o sea, ya está, es como que ya tiene sus antecedentes. ¿Sí? ¿Qué es cultura? Ya tiene los antecedentes. ¿Cómo es eso? Vos mismos sonríes de lo que hablas, de lo que dices. A ver, una vez más. ¿Qué es cultura? Cárdenas. Olviden de que la cultura tiene que ver con la cultura, la subcultura y las clases sociales. Pero la cultura, ¿qué nos dice acá? Es un conjunto de símbolos creados por una sociedad y transmitidos de una generación a otra como determinantes y reguladores de la conducta humana. Por ejemplo, a ver, la entrada del Carnaval de Oruro. No, la semana anterior, caramba, se ha generado toda una controversia, ¿no?, sobre, por ejemplo, la danza de la morenada, que es del Perú, que es de Oruro, etc., o de Bolivia. Pero independientemente de ello, a ver, ¿qué implica la entrada del carnaval?
del sábado de carnaval. Yo digo, forma parte de nuestra cultura. ¿Qué significa? ¿O la gente baila únicamente por exhibirse? El licenciado se reconoce como el sábado de peregrinación, que es en devoción a la Virgen del Socavón. Ya, exacto, ¿no? Mucha gente dice, ¿no? El sábado de peregrinación, o sea, es una procesión hecha danza, ¿no? Al inicio iban en procesión y ahora ya se convirtió en una danza. Pero miren, ese fenómeno cultural, ¿no? Ha generado todo un movimiento económico, ¿no? El licenciado Juan Choquetito, docente meritorio de nuestra facultad, ha hecho una investigación justamente sobre el impacto del carnaval. No sé si han tenido oportunidad de leer. Es interesante el estudio que has realizado. Forma parte de nuestra cultura. Ahora, los símbolos pueden ser intangibles, actitudes, creencias, valores. ¿No? Pero la creencia, ¿no es cierto?, a la Virgencita del Socavón, pero también la creencia a la Pachamama. ¿No es cierto? De que hay que rendir, digamos, una especie de culto, qué sé yo. O también puede ser de carácter tangible, desde lo que puede ser el uso de herramientas, la vivienda, productos, obras de arte. Ya, pero en el caso de la vivienda, a ver, en el municipio, en la comunidad de los chipayas, ¿cómo serán sus viviendas? ¿Alguien conoce él? Utilizarán, por ejemplo, para la construcción de sus bienes, en cuanto al techo se refiere, utilizarán, por ejemplo, techos Duralit. No, licenciado. No, Lice. No, ¿ve? ¿Por qué? Porque obviamente tienen pues una cultura que, como dice, pues viene de años atrás. Ya son tepes, ¿no? Que utilizan eso como techo, como cubierta para la vivienda. Y tienen una, ¿cómo se llama? Un diseño muy particular. No sé, a ver si me da un instante, tal vez les puedo mostrar. Bien, implica un estilo de vida aprendido, toda vez que gran parte de la conducta humana se basa en factores culturales. Así es. La sociedad en su conjunto practica una serie, digamos, de valores, ¿no? Perdón, de tradiciones, de costumbres. ¿Ya? Y en cada departamento, ¿no? Como decía, a ver, en La Paz, un poco en esa línea, digamos, de la danza, tienen, ¿no? su entrada devocional, que es la entrada de Jesús del Gran Poder. Esto, si bien de por medio está la danza, pero la fe, el valor, o sea, la cultura es otra, la creencia es otra, quiero decir. ¿No? Por ejemplo, en Potosí, la entrada de, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo se llama? ¿Qué entrada tiene nombre en Potosí? Chutillos, licenciado. Chutillos, muy bien, muchas gracias, exactamente. En Tarija, también tiene Tarija, ¿no? Sucre. En Sucre la entrada es de la Virgen de Chaguaya, ¿no? En Santa Cruz, la Virgencita de Cotoca. En Cochabamba, Urcupiña. ¿Ya? Bueno, entonces, miren, cada sociedad tiene su propia, pues, tienen sus propios valores culturales. Ya, pero también está la subcultura, ¿ya? Cada cultura incluye a su vez una subcultura más pequeña o grupos de personas que comparten sistemas de valores basados en experiencias y situaciones comunes. ¿Ya? Hace rato he mencionado que en Oruro sí, o sea, la entrada del carnaval es una actividad de carácter
religioso pagar. Por un lado está la fe a la Virgencita del Socavón, pero también al tío de la mina, ¿no es cierto? Pero aún así, la subcultura, digamos, como dice acá, ¿no? Incluye grupos más pequeños o personas que comparten sistemas de valores. ¿Ya? Yo estoy seguro que cada familia tiene practica su propia tradición, su propia costumbre, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿no? Los primeros viernes de cada mes, nuestra ciudad permanentemente está humeando, ¿no? A primeras horas de la mañana, desde luego. ¿Por qué? Porque hacen su propia tradición, su propia costumbre. Ahora, los patrones de comportamiento que distinguen a la subcultura se basan en los siguientes elementos: la raza, la nacionalidad, la religión, la identificación urbana o rural. Por ejemplo, en el tema de la religión, ¿ya? Muchos de la sala practicarán la religión católica y otros no. ¿Ya? Entonces, funciona de esa forma. Ya ni qué decir con la raza, las nacionalidades. Ya. La clase social. Casi todas las sociedades presentan alguna forma de estructura social, ¿no? Los sociólogos en realidad han identificado básicamente 3 estratos sociales: clase alta, media y baja, así como una pirámide. ¿Ya? Constituyen divisiones relativamente permanentes y ordenadas en una sociedad. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los criterios para estratificar una sociedad? Está, por ejemplo, la educación, la ocupación, el ingreso y la riqueza. ¿Ya? De acuerdo a un estudio que se ha realizado en Bolivia, antes del 2006, ¿ya? Se dice que más o menos la clase alta ocupaba un 10% de la población, la clase media era un 30% y la clase baja era un 60%. ¿Ya? Entonces, la clase baja, si caracterizamos, gente que no tiene ingreso, no tiene riqueza, no tiene fuente de trabajo. Pero ahora las cosas un poco han cambiado. O sea, existe una migración. Los de la clase baja han subido a la clase media. Un ascenso, pero también hubieron descensos. Ya, pero en esos estratos sociales se comparten ¿qué? Valores, intereses y determinados comportamientos. Por ejemplo, quienes pertenecen a la clase alta, ¿cómo será su comportamiento de compra, Michelle Choque? Es como a ver, no sé si estrato social en Bolivia, pues ¿qué es lo que van a compartir, digamos, de manera común? ¿No? Será aspectos que tienen que ver, digamos, con el entorno que les rodea, ¿no es cierto? Intereses comunes, digamos, a ver, por decir, realizar inversiones, adquisición de bienes, ¿no? Ciertamente, miren, en nuestro país se dice que es aproximadamente